¿Es el Papa Francisco el falso profeta que menciona la Biblia o es el anticristo? ¿Estarán entre nosotros los tres que se levantarán tratando de imitar la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Hay muchas opiniones diferentes acerca de la identidad del anticristo. Una de las más frecuentes es el Papa de la Iglesia Católica Romana. En los días de la Reforma Protestante, Martín Lutero y algunos otros de los reformadores estaban convencidos de que el Papa de ese tiempo era el anticristo. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron comúnmente identificados como el anticristo hasta su muerte. El Papa actual, Francisco, es un objetivo igualmente popular. ¿Por qué es esto? ¿Hay algo en la Biblia que indique que un papa será el anticristo? Las opiniones acerca de la posibilidad de que el Papa Francisco sea el anticristo gira principalmente alrededor de Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, describiendo el sistema del final de los tiempos simbolizado por una mujer sentada sobre una bestia. Apocalipsis 17, 9 declara esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. En tiempos antiguos, la ciudad de Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas, porque hay 7 colinas prominentes que rodean la ciudad. Así que, en base a esto, se puede argumentar de que alguna forma está conectado con Roma. Por tanto, si el sistema del mal del fin de los tiempos está asociado de alguna forma con Roma, no se necesita especular mucho para ver la potencial conexión con la Iglesia Católica Romana, la cual se encuentra en el centro de Roma. Numerosos pasajes en la Biblia describen un anticristo que dirigirá el movimiento anticristo en el final de los tiempos. Puede verse Daniel capítulo 9 versículo 27, Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, Apocalipsis capítulo 13 versículos del 5 al 8. Así que si el sistema mundial del final de los tiempos se centra en Roma y es dirigido por un individuo, para muchos el Papa es un posible candidato. Pero también muchos dicen que podría ser el falso profeta, es decir, el falso profeta muchas veces lo confundieron que era el Papa. Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos dicen que la mujer no puede ser la Iglesia Católica y las 7 colinas no pueden referirse a Roma. Ellos citan el hecho de que Apocalipsis capítulo 17, 18 claramente identifica a la mujer sentada sobre la bestia como la ciudad de Babilonia. Sabemos que la ciudad de Babilonia se llama ahora mismo Bagdad. Además de esto, el verso 10 establece plenamente que las 7 colinas simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Es claro que esto no puede referirse a las 7 colinas de Roma. Es más bien una referencia a 7 imperios mundiales gobernados por 7 reyes. En el tiempo en que se escribió Apocalipsis, 5 imperios habían aparecido y se habían ido, como Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Uno, Roma, existía, y uno, el imperio mundial del anticristo, estaba aún por venir. El falso profeta es un personaje misterioso, y debo decir que el Papa tampoco sería el falso profeta, y demostraremos que no es el Papa. Este falso profeta que nos revela Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, es un personaje que va a ser el ministro de propaganda económica y de religión del anticristo. Y así como hay una Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos ustedes saben que también hay una falsificación de los dones espirituales, de los milagros y de todo lo que Dios haga, hay una falsificación, porque Satanás es experto en falsificar. Entonces también hay una Trinidad diabólica que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás quiere imitar al Padre, el anticristo quiere imitar al Hijo y el falso profeta quiere imitar al Espíritu Santo. Y así como cuando el Espíritu Santo vino al mundo para levantar a Jesucristo, Hijo de Dios, el falso profeta jugará el papel del Espíritu Santo diabólico, o un espíritu que no va a ser el verdadero Espíritu Santo, para poder engañar al mundo. Y él va a hacer el papel de levantar a la persona del anticristo, quien sea que sea el anticristo. Lo importante es estar advertidos de su llegada y aprender a reconocerlo, así como a todos los que tienen su espíritu. Primera Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 nos dice cómo identificar el espíritu del anticristo. Dice así: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo.
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Papa actual, Francisco, reconoce a Jesús como Dios y que Jesús ha venido en carne. Y aunque diferimos del Papa Francisco en numerosas áreas de la doctrina católica, su visión de la persona de Jesucristo es bíblica. Él cree que Jesucristo vino. Por tanto, es difícil creer que el Papa Francisco sea el anticristo. Aunque creamos que es posible que un papa sea el anticristo, la Biblia no da información lo suficientemente específica para ser dogmáticos. Un futuro papa puede ser el anticristo, o tal vez el falso profeta del anticristo. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 17. Si es así, este futuro papa se identificará claramente al negar que Jesús se encarnó. Siempre hemos oído que el anticristo va a mandar a la gente a marcar con el 666, el sello de la bestia, pero déjeme decirle que quien va a mandar a marcar a las personas es el falso profeta, no será el anticristo. Una enseñanza popular que se ha propagado y ha cobrado mucha popularidad es que tal vez el Papa es el falso profeta, del cual menciona Apocalipsis capítulo 13, del 11 en adelante. Y esta enseñanza popular de algunos maestros puede que no tenga valor, simplemente porque no sabemos, ya que por la edad que tiene el Papa Francisco, que sobrepasa los 85 años, es probable que ni siquiera esté vivo cuando suba al escenario el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Pues vamos a suponer que ocurra entre 2024 o 2030. Un ejemplo, el Papa Francisco estaría entonces alrededor de 94 años de edad, y él no podría de ninguna manera fungir con la actividad y el papel y todas las cosas que el falso profeta va a desarrollar durante el tiempo del anticristo. El falso profeta surgirá al escenario mundial a la mitad de la gran tribulación. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio de la tribulación, Apocalipsis 17. El sistema religioso es la que durante los primeros 3 años y medio va a gobernar y a controlar el mundo. La religión va a volver a tomar otro papel. Siempre podemos ver nosotros en la Biblia que cuando se menciona al anticristo, lo vamos a ver con 3 años y medio de gobierno. Siempre se menciona al falso profeta también con 3 años y medio de gobierno. El anticristo y el falso profeta trabajarán con un compadrazgo, unidos continuamente, por lo cual el Papa no puede ser el falso profeta, porque el Papa va a encabezar los primeros 3 años y medio que se conocen en Apocalipsis capítulo 17 como la gran ramera. Y en ese sistema religioso, un Papa sí será el líder, pero no sabemos ni creemos que sea el Papa Francisco por su calidad física tan débil y que está menguando cada vez más su vida física. Es posible que el próximo Papa sea el falso profeta si nos encontramos tan cerca como la Biblia lo dice. Por tanto, leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora pasamos al versículo 18, que dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pueden ver que hay una ciudad que ya en tiempos de Juan se había prostituido o estaba comenzando a prostituirse con las demás naciones. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos 20 siglos o 2000 años? Ustedes pueden ver lo que sucede con el Vaticano. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué fornicación? Porque políticamente esta gran ciudad, por interés comercial y monetario, se vendió durante 18 siglos a los reyes de la tierra. Y para poder tener más intereses, el Vaticano se convierte en el centro de la acumulación de las riquezas más grandes de todo el mundo. Las joyas, los diamantes, las esmeraldas, las obras de arte, son billones de billones. El Vaticano es independiente del gobierno de Italia. Es otro estado con su propio banco, con su propia política, con sus propias leyes, sus propias disposiciones, y el jefe es el Papa, y es la única religión de todas las que existen que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Dese cuenta que ni el hinduismo, ni el islam, ni el sintoísmo, ninguna religión se considera política, ni tampoco tiene su propia ciudad, ni su propio estado.
es la única que existe desde hace 2000 años, porque con los reyes se ha vendido. ¿Qué es lo que ha vendido? Los intereses políticos. Por eso se convirtió en el estado más rico del mundo entero. Y vamos a ver que el anticristo en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el falso profeta se levante, los 10 reyes gobernantes del anticristo van a quemar Roma y van a quemar el Vaticano también. Y el anticristo se va a apoderar de todas las riquezas que existen para poder aumentar su poder en el Medio Oriente. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 8, versículos del 23 al 25. En los primeros 3 años de la gran tribulación será el sistema religioso el que va a tener el control religioso y de la economía del mundo. No será el anticristo. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, versículo 13 en adelante. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpuras y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si es el sistema religioso el que se describe en el capítulo 17, montado sobre el anticristo que representa el poder político, el poder religioso va en los próximos meses o años a ejercer la más grande influencia sobre la misma política. Y después de los 3 años y medio de haberle dado la oportunidad al sistema religioso como el papado de influenciar la humanidad, entonces a los 3 años y medio, los 10 gobernantes, que es la confederación política que el anticristo va a formar, irá a quemar la ciudad, porque cuando el anticristo entre a gobernar, él no va a permitir ningún sistema religioso más que el suyo. Y repito que el anticristo es una persona. La bestia es el espíritu demoníaco o el principado demoníaco que va a entrar a poseer al anticristo. Porque en Apocalipsis 16, en la 5ª copa, dice la Biblia: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus de demonios. Del dragón, de Satanás, salió un demonio. Del anticristo salió otro. Y del falso profeta salió otro. Es decir, que esta es la falsa trinidad completamente poseída. Y estos 3 demonios que salen, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, van a los reyes de la tierra, a influenciar a los gobernantes para atraerlos, para reunirlos al valle de Josafat, o en el capítulo 3, para la guerra del Armagedón, que es la 3ª guerra mundial. Para seguir comprendiendo lo que estamos hablando, pulse a seguir la página si no lo ha hecho. También visite nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica.